Entonces, para que sea familiar, pues habíamos dicho que esto es una sola condición aquí y es que precisamente la gaseosa sea familiar. Es la misma situación y condición. Entonces, pues, ¿para qué escribo situación si es la misma condición? Entonces, el evento sería que lleve una gaseosa familiar. Familiar. Listo, entonces habíamos visto que como es una sola condición, entonces eso la convierte en una probabilidad simple. Y si es una probabilidad simple, sería solamente casos favorables sobre casos totales. Entonces, ¿cuántos cumplen la condición de ser gaseosa familiar? Pues aquí está, que sería este total, tendríamos 35. 75. dividido entre el total son 130, si no estoy mal. Sí. Y ya lo que les dé, simplificando 17/26. 17/26. ¿Listo? Ya sabemos que los que quieran, pues pueden convertir eso a decimal o a porcentual, si es que acaso lo quieren porcentual. Uy. Listo, aquí tendríamos entonces la primera pregunta. La segunda pregunta, ¿cuál era? Una Segunda. persona compra dos gaseosas. Ajá. ¿Cuál es la probabilidad de que ambas sean colombiana personal? Listo. Entonces, colombiana personal. Ambas colombiana personal. Y habíamos concluido que esta era una situación simultánea. ¿Por qué? Porque en este caso tenemos dos gaseosas, entonces aquí sí hay dos condiciones. Condición 1, que la primera sea colombiana, la primera sea colombiana personal, y la condición 2, o como lo quieran llamar, evento A y evento B, que la segunda sea colombiana personal. ¿Listo? Y habíamos concluido entonces que esto era simultáneo, dependiente, ¿cierto? Entonces, casos favorables para el primer condición, ¿cuántas eran? 15, 20. 20, perdón. Diana personal son 20. ¿20 de cuántas? 130 o de las personas. No sé. No, de 130, porque estamos hablando en general de todas las gaseosas. ¿Ok? Multiplicado por, si la primera fue colombiana, perdón, si fue una de estas, ya salió una, por lo tanto quedan 19 de 129. Esto sí lo podemos llevar a decimal porque seguramente la conversión es bastante, o el 38 0.0. sobre 1677. 38, Sobre 1677. 677. 1677. sin el cero, Sin el cero. 1677. No, no. 1, 6. Así, sí, sí. Ay, no. ¿Listo? Entonces, ese sería el cálculo para esa situación. La otra era que, ¿cuál era la otra? Si una persona compra dos gaseosas, ¿cuál es la probabilidad de que una sea colombiana? De que alguna sea colombiana, ¿cierto? Entonces, que la primera sea colombiana y que la segunda sea colombiana. Y habíamos dicho que esta era una situación alternativa dependiente. Entonces, que sea colombiana. ¿Cuántas?
Hay, 50, hay, ¿no? ¿serían 50? Serían 50 de 130 más, recuerden que aquí no tenemos en cuenta nada, solamente que la segunda es colombiana, menos 50 de 130 por 49 de 129. ¿Listo? 0.62. ¿0 punto qué? 62. 0,62. O si se quiere, del 62%, ¿cierto? ¿Sí o no? Y la última era que si una Si una persona persona compra 2 días seguidos, ¿cuál sea la probabilidad de que ambos días lleve colombiana? lleve qué? Ambos días lleve colombiana. Ambos días. O sea que aquí no hablaría de que la primer gaseosa sea colombiana, sino que el primer día lleve colombiana. ¿Ok? Esa sería la condición aquí. Que el primer día lleve colombiana y aquí el segundo día lleve colombiana. Entonces, para ese caso, habíamos dicho que esa era una situación simultánea independiente. Entonces, para el primer día, tenemos que sea colombiano son 50 de 130 por la probabilidad de que el segundo día también lleve colombiana, ¿cierto? Y como habíamos dicho que esta es la tabla de ventas diaria, significa que para el segundo día otra vez vuelven a ver las 50 de 130. ¿Ok? 0.15. 0.15. ¿Listo? ¿Sí está claro esas situaciones? Bueno, menos mal que sí. Ok, entonces, planteamos el otro problema y me dice que en una familia, hay 3 personas adultas. Bueno, haciendo un pequeño paréntesis, y es porque así va a quedar, tiene algo que ver con el problema. Saben que en Bogotá se impuso el pico y cédula, ¿cierto? Y que Sí. lo que hace es permitir que una persona pueda ingresar o no pueda ingresar de acuerdo a su número de cédula a un establecimiento, a establecimientos públicos. Puede salir a la calle, pero no le van a permitir el ingreso a algunos establecimientos como centros comerciales, bancos y otro tipo de oficinas. ¿Ok? Entonces, el problema tiene que ver con eso. Si mi cédula es impar, entonces tengo placa los días impares. Si mi cédula es par, pues voy a tener pico y placa los días pares. ¿Ok? Entonces, ahora sí, volviendo al problema. Decía que en una familia hay 3 personas adultas. ¿Cuál es la probabilidad de que ninguno pueda ingresar a un centro comercial el día de hoy? ¿Listo?
Entonces, que ninguno pueda ingresar y esa sería nuestra situación, ¿no? Situación. Pero verán cómo terminó el ejercicio. O sea, en una familia hay 3 personas adultas y ¿qué sigue? ¿Cuál es la probabilidad de que ninguna de las 3 personas pueda ingresar a un centro comercial el día de hoy? Listo, entonces, de eso, de esa situación, entonces que ninguno pueda entrar. ¿Cuál sería cuántas condiciones tenemos aquí y cuáles serían? 3. 3. La del Efectivamente, primero que tenemos- no pueda, el segundo Las 3 que no personas. pueda y el tercero que no pueda. Ok, Pero se tiene en cuenta que ese hoy es un día par o impar. perfecto. Hoy tendríamos que tener en cuenta qué fecha es. Hoy es 17, ¿cierto? Si hoy es 17, entonces ¿quiénes son los que tienen pico y placa? Pico y cédula, pues. ¿Impares? Impares. Pares. Por lo tanto, nuestra condición 1 sería que la primer persona, o el primer adulto en este caso, tenga cédula impar. La condición 2, que la segunda persona tenga cédula impar. Condición 3, que la tercera persona tenga. Pero no sería par para no entrar, porque es que no puedan entrar. Por eso que no pueda entrar. Por eso Y sería hoy par. es impar. Entonces sería par, ¿no? No, por eso les digo, el pico y cédula es de acuerdo al número. Si hoy es impar, los impares no pueden entrar. Ah, ya entendí. Entonces, O sea, los que tienen la restricción son los del mismo número. hoy es Ok. par, Par con par. ¿Ok? por eso. Por eso, hoy es 17, así que los de cédula impar tenemos pico y placa. Pico y cédula, pues. Yo hoy no puedo entrar porque tengo el número, mi cédula termina en 7. ¿Ok? Entonces, por eso es que yo hoy no puedo entrar. Entonces, yo cumplo esta condición de que mi cédula es impar. ¿Sí? Entonces, ¿cuántos números cumplen la condición de ser impares? 5. 5. ¿De cuántos? 10. De 10. Y otra vez, 5 de 10. Y otra vez, 5 de 10. ¿Cierto? ¿Qué situación es esta? ¿Ah? Simultánea, Tania, independiente. Simultáneo, independiente, sí. Entonces, las situaciones simultáneo independiente, aquí no cambiaron las opciones, ¿cierto? Seguían siendo 5 de 10, 5 de 10 y 5 de 10. Entonces, tenemos que aplicar es multiplicación. Entonces, esto sería 5 sobre 10 por 5 sobre 10 por 5 sobre 10. ¿Ok? Esto creo que da 1/8 o lo mismo, Sí. 1,125. ¿Sí? Sí. Listo. Entonces, ese sería el problema. Para situaciones simultáneas, digamos que la fórmula es bastante fácil porque basta con que yo, perdón, sí, en simultáneas, basta con que yo vaya multiplicando las probabilidades y las vaya multiplicando entre sí. En cambio, con las alternativas, la cosa no es tan fácil. ¿Ok? Con las alternativas, el solo hecho de que entre una tercera condición o un tercer evento, la fórmula ya empieza a alargarse de una forma importante. Como nosotros realmente no tuvimos tiempo digamos que de ver eso formalmente en una clase, pues yo no lo voy a poner en una evaluación. ¿Ok? Entonces, significa que en los ejercicios que sean alternativos, no importa si son dependientes o independientes o mutuamente excluyentes,
solamente van a haber dos, ¿ok? Es decir, dos eventos, dos condiciones. No van a haber tres, Profe, cuatro ni cinco, porque vuelvo y repito, eso se hace bastante extenso y de hecho se calcula desde otra forma, o por lo menos existe una forma más fácil de calcularlo que extenderlo de esa forma, ¿sí? Y a eso es lo que se le llama una probabilidad complementaria, pero ahorita no me voy a poner a explicarles. De pronto en una sesión que hagamos después de la bimestral, sí les explico un poquito más en detalle eso, para saber cómo se calculan probabilidades alternativas cuando hay 2, 3, 4, 5, 6 eventos. ¿Listo? profe, una pregunta. ¿Hasta qué hora vamos? No, voy a proponer un par de problemas más para que ustedes vayan identificando y dejamos ahí. Y digamos, si los hacemos después, ¿qué? Te los enviamos y nos dices si está bien o qué. Pues sí, yo les planteamos los problemas y no, pues la idea sería hacerlos de una vez. ¿Ok? No es dejarlo para después, sino de una vez los hacemos y vemos el planteamiento. ¿Ok? Vale. Dice, un jugador de póker recibió el as de corazones, el as de diamantes y el 2 de tréboles. Ahí estaría el dibujito del trébol. Entre otras, el póker se juega con 5 cartas. O sea que a esta persona le faltan 2 cartas, ¿cierto? ¿Cuál es la probabilidad de completar el póker de ases? El póker de ases sería que tuviera los 4 ases. O sea que le falta el as de tréboles y el as de picas. Entonces, los escucho a ustedes a ver qué me dicen. ¿Cómo es la pregunta de eso? Pues la La situación, probabilidad de que pueda completar el póker. pues la situación sería esa, ¿no? Completar las de Situación, correcto. de haces. Oye, simultánea, ¿no? Simultáneo, ¿qué? Dependiente, porque cuando leen una carta, pues ya alteraron el número de cartas sí, pues de la mano. Sí, señor. Simultáneo, dependiente. ¿Y cómo quedaría la cuenta ahí? Estamos asumiendo que están jugando solo con 52 cartas, ¿cierto? Con la baraja completa. O sea que ahora mismo hay 49 cartas en el mazo, ¿sí? Hay 49 en el mazo, perfecto. ¿Solo 4 son haces? ¿No serían 2 sobre 49? Solamente hay 4 ases y sería la probabilidad. Entonces, ¿cómo enunciaríamos la condición? La primera condición, ¿cuál sería? Pues Que que la primera saliera carta sea un as trébol de de, trébol. as de trébol. Que la cuarta carta sea ¿qué? As de trébol. ¿Trébol es la que falta? ¿A pica o a de trébol, no? Coy de trébol. Ok. Que la cuarta carta sea el as de picas, un corazón invertido, o el as de qué? Trébolo. De corazones, ¿cierto? Perdón, de tréboles. De trébol. ¿Y cómo escribirían? Entonces está bueno, condición A y la condición B. Igual, Lo ¿no? mismo, pero sería Lo mismo, pero con el tercero. O sea, que el sea, tercero sea tal o tal, ¿no? la quinta carta sea as de picas o as de trébol. La quinta carta sea. Aquí es donde viene el problema.
Porque es que cuando ustedes me dicen esto, es porque sirven dos. Pero se supone que en la quinta carta ya no falta sino una, no dos. Pues la que Entonces arriba queda. no sería O, sino Entonces arriba es sería diferente al cuarto, ¿no? A lo que sale en cuarto. O sea, como que quinta carta sea igual, El igual as que rayita queda. de la cuarta, ¿no? Ok, entonces podríamos decirle sencillamente que la quinta carta sea el as que falta o el as faltante. Porque al fin y al cabo yo no sé cuál de los dos va a salirme en la cuarta carta, ¿cierto? Me tiene que salir uno de estos dos para que se cumpla la situación, pero no sé cuál. Me va a salir uno de esos dos. Entonces sencillamente diríamos que el as faltante, el que hace falta. ¿Ok? Vale. Listo. Veamos el siguiente problema. En una reunión hay 10 personas. ¿Cuál es la probabilidad de que dos personas cumplan el mismo día de la semana? No me refiero a fechas, sino al mismo día de la semana, es decir, que ambas coincidan en un lunes, o ambas en un martes, o ambas en un miércoles, o así sucesivamente. Aquí quiero hacer la aclaración. La pregunta es que por lo menos dos personas, no que exactamente dos personas. Eh, digamos que el enunciado es un poquito, sobre eso hay que ser un poquito preciso, porque es que una cosa es que yo quiera saber cuál es la probabilidad de que dos personas cumplan exactamente el lunes o exactamente el martes, ¿ok? Que sean solamente dos personas. Y otra situación es que podamos tener que dos personas, o por lo menos dos personas cumplan, porque puede ser que las 10 personas cumplan el día lunes, o las 10 personas cumplan el día martes, y eso estaría cumpliendo la situación. ¿Ok? Aquí lo que se quiere saber es que por lo menos dos personas cumplan el mismo día. Y hay 10 personas. O sea que también sería simultáneo. ¿No sería alternativo? Ah, bueno, por lo menos. No, porque si tienen que ser. No, mentiras, no sé. No, mentiras, no sé. Yo no Pues escuché sí, bien, ¿es por lo menos dos día de la personas semana o del año? De la semana. De la semana. Si fuera del año nos referiríamos a fecha, pero siendo día de la semana se refiere a que ambas cumplan el lunes o que ambas cumplan el martes o el miércoles o el jueves. O así. Profe, si digo que es mutuamente excluyente, ¿es porque cumple el lunes y no puede cumplir los otros días o porque cómo es? A ver, sí, tienes razón en eso.
digamos que la proposición sería mutuamente excluyente porque en ese sentido, porque si yo cumplo, si este año me tocó el lunes, pues no va a ser el martes. Pero según yo es simultánea. ¿Cómo? Según yo es simultánea. Pues ya no sé. Según tú, es simultáneo. Bueno, resulta que este tipo de situaciones corresponden a algo que nosotros en estadística llamamos la probabilidad absoluta. Es decir, es absolutamente necesario que se dé eso. No puede darse de otra forma. No es posible que no hayan dos personas, que por lo menos hayan dos personas que cumplan el mismo día. ¿Ok? Y la razón es la siguiente. Se supone que hay 10 personas. Entonces, si la primera persona cumple el lunes, la segunda el martes, el miércoles, el jueves, el viernes, el sábado y el domingo, todavía me quedan 3 personas que tengo que ubicar. Necesariamente, eso me va a generar una repetición aquí. ¿Ok? Va a generar una repetición en el sentido de que, bueno, la octava persona, bueno, hasta aquí van 7, me falta la octava, la novena y la décima. La octava persona tiene que cumplir uno de estos días, ¿cierto? Necesariamente tiene que cumplir. O sea que ya me está dando que la persona, que hay una repetición aquí, ¿ok? Si hay una repetición, significa que necesariamente se va a cumplir de que por lo menos habrá una persona necesariamente que esté repitiendo el día, ¿ok? Cuando eso ocurre, es decir, que siempre se va a tener que dar, es lo que le llamamos nosotros en estadística una probabilidad absoluta. Y las probabilidades absolutas siempre son iguales a 1. ¿Ok? ¿Sí estamos? No, espera, ¿yo cómo diferencio eso? O sea, No. ¿cómo sé que es una probabilidad absoluta? Cuando nos vuelvo y repito, cuando yo tengo una probabilidad o cuando tengo una situación en la que necesariamente tiene que ocurrir ese evento, ¿sí? Se va a dar, como sea que tú la plantees, siempre se va a dar. Entonces, eso significa que esa probabilidad siempre va a ser igual a 1. ¿Ok? ¿Por qué? Porque obligatoriamente ocurre. Caso contrario, cuando es imposible que se dé la situación, entonces la probabilidad vale 0. Que es lo que nosotros le decimos que es improbable que algo ocurra. ¿Ok? Entonces, decir que una probabilidad es igual a 0 es porque es improbable de que ocurra. Decir que una probabilidad es igual a 1 es porque es cierto, absolutamente cierto, de que eso va a ocurrir. ¿Sí está claro? Niños. Sí, señor. Sí, Entonces, ese tipo de situaciones, pues, cuando esto es totalmente cierto de que ocurra, entonces se llama una situación determinística. ¿Ok? Y cuando la probabilidad es igual a 0, entonces ya sabemos que le decimos improbable. ¿Listo? La situación, como les dije, la otra opción es cuál es la probabilidad de que solamente dos personas cumplan el mismo día. Ah, eso es otra cosa. Porque ya, listo, yo puedo tener esta situación y ya estamos bueno, ahí esta sería la octava persona, ¿cierto? Y ahora yo podría tener que la novena persona cumpla este día y la décima persona cumpla este otro día. Entonces, ¿cuántos casos favorables tengo? Tengo 3 casos favorables. ¿Sí estamos? El asunto es, bueno,
¿Y cómo hace uno para calcular todos los casos favorables y todos los casos totales? ¿Ok? Pues eso, para calcular los casos favorables y los casos totales, entonces tenemos que hacer es combinaciones y permutaciones. ¿Ok? Para poder calcular esas cantidades. Yo aquí entonces, para los casos totales, entonces tendría que calcular cuántas parejas de días se pueden hacer, ¿ok? Con las 10 personas. Y eso, como puede darse la repetición de que una persona cumpla el lunes y la otra el lunes, pues entonces tenemos un conteo con repetición. Y les recuerdo que los conteos con repetición se llaman ley de multiplicación. ¿Ok? En este caso, la cantidad de elementos disponibles era 10 y y el tamaño del grupo de a 2, porque estamos haciendo parejitas. ¿Ok? Entonces, 10 elevado a la 2 valdría 100. Y estos son los casos totales. Para los casos favorables, entonces lo que tenemos que ver es cuántas veces podríamos tener los casos que no son repetidos. Es decir, vamos a calcular una combinación. ¿Listo? ¿Qué combinación vamos a hacer? Pues la combinación 10 combinado 2. ¿Ok? Recuerden que para hacer esa combinación tengo que hacer 10 menos 2, serían 8. Así que serían 10 factorial sobre 8 factorial por 2 factorial. Simplificando, me quedaría 9 por 10 sobre 2 factorial, que es 2. Y aquí simplifico, me quedarían 45. ¿Ok? ¿Sí estamos? Profe, Dime. ¿pero casos así van a aparecer en la evaluación o por separado? Pero lo que pasa es que un problema como este me estaría reuniendo dos conceptos que hemos visto estadísticos, ¿cierto? Que son los conteos y son y las probabilidades. Pues desafortunadamente, vuelvo y repito, en clase nosotros no vimos este tipo de situaciones, donde toque hacer conteos para determinar casos totales y casos favorables. Entonces, pues, desafortunadamente no van a entrar. Ay, qué triste. Sí. Y no sé, ustedes de pronto se me cortan las venas en una evaluación de esas, haciendo conteos como estos. ¿Ok? Loto, haciendo esa vaina. Bueno. Esto es porque, pues hombre, la verdad si hubiésemos tenido más tiempo, habríamos profundizado más un poco de probabilidades, porque pues algunos de mis amigos sé que están interesados en estudiar algunas carreras que tienen algo de matemáticas. Por ejemplo, recuerdo que el señor Mendoza dice que quiere estudiar algo de economía, ¿es que es? Sí, señor. Matemáticas necesariamente, ¿cierto? Por allá tengo una niñita que quiere estudiar algo de ingeniería, entonces también algo de matemáticas.